que son cosas que pasan en esta vida. Y ahora estamos en la página de Giuseppe, en su Instagram. Estábamos hace un ratito en YouTube, entonces vamos a empezar de nuevo la charla, no habíamos dicho casi nada. Yo había presentado a Giuseppe, que es el analista político de su barrio y de muchos otros barrios. Bueno, que milita en un sindicato, toca en Piñango Pop, un personaje. Y estábamos empezando a hablar de los memes. Nos habías contado, pues, que son como unicelulares, ¿no? ¿De dónde viene la palabra meme? A ver, voy a volver a empezar. Es a Olach, mi colega Olach, que se acaba de sumar, ya es la segunda vez que lo va a escuchar. A ver, la palabra, voy a empezar desde arriba, ¿vale? Vamos a ver, el término meme lo acuñó un biólogo anglosajón, creo que es del Reino Unido, llamado Richard Dawkins, en un libro que se llama El gen egoísta, ¿vale? El gen egoísta habla sobre la evolución de la raza humana y lo que, con la palabra meme, lo que crea es un espejo a la palabra gen, porque claro, en inglés gen es gene y en inglés meme es meme, o sea, en inglés son casi la misma, son casi la misma palabra, pero con una letra cambiada, ¿vale? Entonces, Richard Dawkins entendía el gen como una máquina de supervivencia, ¿no? Los genes se retransmiten de generación en generación, permiten que la vida biológica, como la llamo yo, ¿no? O sea, básicamente el estar, el que tu corazón lata, tu cerebro perciba el exterior, tus piernas anden, tus pulmones funcionen, lo que permite todo eso es el gen, ¿no? Pero nuestra vida es más que eso, nuestra vida es ir al cine, es cocinar, es todo este tipo de cosas. Entonces, el meme es el equivalente al gen a nivel de transmisión cultural, ¿no? Como puede ser una receta de cocina, la unidad más básica de transmisión cultural que existe. Y en vez de organismo a organismo, por decirlo así, se transmite de cerebro a cerebro. Es decir, son ideas que se transmiten. Y también son muy reflejo del gen en el sentido de que las que mejor se adaptan y las que mejor funcionan se perpetúan, ¿no? Una receta buena para hacer, pues no sé, algún tipo de plato arcaico, en plan mamut, funciona mejor. Algo que se comía antiguamente, joder. Sí, sí. La que funciona mejor perdura y la que funciona peor, pues muere, ¿no? Al igual que los genes. Entonces, esta sería la definición más antigua del meme y parece que no tiene mucho que ver con la que utilizamos hoy en día, pero luego vamos a ir viendo cómo sí que tiene más que ver de lo que parece, ¿vale? Y bueno, me parecía bastante reseñable, aunque no creo que afectara en nada a esta teoría que este escritor desarrolló. Es reseñable decir que Richard Dawkins es un defensor a ultranza del ateísmo. Tiene un libro muy famoso que se llama El espejismo de Dios, que es como muy referente en el tema del ateísmo. Y es considerado en ese sentido para la izquierda anglosajona una referencia. Pero bueno, yo creo que esto no afecta. Lo que pasa que, claro, pues habrá gente que diga que sí, si lo llevamos al meme político, ¿no? Entonces, el meme actual tiene parte de esta definición y otra mucha, ¿no? Lo que entendemos como meme normalmente es una imagen acompañada de un texto breve, pero también los hay de formato vídeo o GIFs, ¿no? Sin ir más lejos, el meme de los chicos negros con el ataúd, que se ha hecho muy famoso esta cuarentena, es un meme y es un vídeo, ¿no? Pero... es como la largura también tiene que ver, ¿no? Que sea corto. Eso es, que sea corto. Si nos fijamos, el de los negros en el ataúd se ha popularizado con el auge del coronavirus, pero con la desescalada ya se ve mucho menos porque se pueden hacer menos chistes sobre palmarla, básicamente, ¿no? Los memes actuales, la definición actual de meme no tiene ningún sentido sin internet, no funciona y bueno, yo diría que todos tienen un tono humorístico, ¿no? Y tienen algo también que sí que tenía el meme original, ¿no? Que es que resume algo en muy poco, ¿no? Ahí es donde se nota este tema de que es la unidad mínima de transmisión cultural. O sea, un meme es algo hiper resumido, algo hiper esquemático, algo que puede transmitir muchísimo, pero sobre todo con muy poco, ¿vale? Es la célula, se puede decir. Rápido. La célula del pensamiento. Como seres unicelulares.
Eso es, los memes son seres unicelulares, exactamente. Bueno, y hay que decir que se tienen que comprender rápido y sobre todo formar parte de nuestra cultura cotidiana, ¿no? Algo que no es catalogado como un meme, pero yo considero el meme, es el aquí sufriendo. O sea, es el currela que se va de vacaciones a no sé qué cabo de Andalucía y sube una foto con una birra y pone aquí sufriendo. Para mí es el primer meme, prácticamente, porque ese meme, eso transmite muchísimo. Transmite que tienes un puto curro de mierda y que por tomarte una cerveza en la playa tienes que retransmitirlo a los cuatro vientos en plan soy Dios, ¿sabes? Ya, ya. Y encima el chistecito de aquí sufriendo que hizo gracia las 3 millones primeras veces, ¿no? Y bueno, se me estoy yendo por las ramas, pero fundamentalmente, si te fijas, sigue encajando con la definición de Richard Dawkins en el sentido de que es muy mínimo, es fundamentalmente cultural y se adaptan y mueren también, ¿no? Pues mueren Pierden como el sentido, ¿no? Pierden el sentido, la fuerza política y todo. Pierden todo en poco tiempo. Efectivamente. Y bueno, algunos sobreviven más tiempo, como el aquí sufriendo, ¿no? Porque mientras existan currelas existirá eso. Y entonces, el tipo de meme concreto del que yo vengo a hablar es el meme político, ¿no? Que no deja de ser fundamentalmente un meme normal, pero con un contenido político. Lo que pasa es que el formato meme favorece... Hombre, una prima mía. Aupa, Susana. ¡Hombre, Susana! Susana, ponnos corazones, ¿eh? No te pases, ni media. El formato meme favorece mucho a la difusión política, o por lo menos lo favorece a día de hoy, yo creo, ¿no? Porque, por ejemplo, a la hora de transmitir, de mandar un meme o de crear un meme político, la gente se siente mucho más segura que lanzando un discurso, porque es un formato muy simpático, ¿no? No sientes que estás apabullando con un discurso, pues, no sé, como el que podría estar haciendo yo ahora, ¿no? Es una cosa muy fugaz, muy accesible. La gente, a veces el no sentir que estás haciendo un contenido político también favorece porque te da menos vergüenza, ¿no? Y es mucho más sencillo que no te tomen por un tío o por una tía pretenciosa, ¿no? Porque muchas veces las personas que hacen discursos más complejos, ¿no? Pueden ser tomados, con razón o sin ella, por peña, pues, elitista, intelectual, ¿no? Y el meme te permite transmitir un contenido político muy fuerte, pero te resta eso, ¿no? Y esto puede parecer algo que no es importante, pero esto yo creo que ha casado muy bien con el auge del feminismo por todo el tema del síndrome de la impostora, ¿no? Y este síndrome que se os ha impuesto a las mujeres sobre sentiros impostoras cuando dais algún tipo de charla, ¿no? Bueno, yo ahora mismo pienso en nuestra amiga Saloa, que siempre ha hablado mucho de eso, ¿no? Y bueno, pues con el tema meme, bueno, obviamente no pretendo legitimar ese síndrome, ¿no? Pero con el tema meme puedes pasar por debajo de eso porque no sientes muchas veces que estás haciendo algo para lo que no estás autorizada, ¿no? Ya, es que además el mensaje es muy concreto y muy pequeño, ¿no? No tienes que hablar, que es lo que decías tú antes, no tienes que dar toda tu opinión política para estar de acuerdo con un meme, que suelen basarse mucho en la lógica también, en plan, ¿no? Chiste corto. Sí, y cuando reduces también la argumentación mucho, pues es más difícil contraargumentar, ¿sabes? A ver, ¿por dónde estaba? Bueno, muchas veces cuando escribes desde la academia solo te atiende un público académico porque es un formato cultural con muchas más piezas, ¿no? Pero el meme, si tomamos la definición de Dawkins, al ser la unidad mínima de transmisión cultural, te puede atender básicamente cualquier persona que sepa leer y, bueno, tenga ojos y oídos, ¿no? Entonces, eso lo simplifica mucho y hace que puedas mandar un contenido cultural y, en este caso, político, a mucha más gente. Como no esperaba hacer este directo, voy a poner el móvil a cargar. Vale. Perfecto. Vale. Voy a mover aquí. Y aquí tendrá que ser.
Ahí tendrá, ahí será. Bueno, una colega mía, Alejandra, que es la que lleva la página Culomala, que es una persona que me ha ayudado un montón con la charla y que me ha dado un montón de ideas, me dijo que ella relacionaba el meme mucho con el cómic, ¿no? Se simplifica mucho cuando dibujas una expresión en vez de describirla y lo hace accesible a un público mucho más general, ¿no? Y se pueden transmitir ideas mucho más complejas ideas complejas de forma mucho más simple que con una novela, ¿vale? Luego, hay otro factor también que es la saturación de información que vivimos a día de hoy, ¿no? La sobreinformación, la avalancha constante de datos que sufrimos. Y en eso el meme no puede, está ahí clarísimamente, memes, todo a mogollón. Sí, pero el meme pasa por debajo. Yo creo que el meme pasa por debajo de esa saturación de información, porque tú estás en un grupo de WhatsApp, desestresa, por ejemplo, ¿no? Desestresa. No solo desestresa, sino que igual vas en el metro o lo que sea y en un grupo familiar, si te mandan 5 artículos, no sé, tu cuñado fascista te manda un artículo de La Razón o un meme, tú vas a mirar el meme porque el meme casi te lo cuelan. ¿Sabes? No es tanto lo ves tú, ¿no? Sino que muchas veces se te impone brevemente como un pequeño... No puedes evitar verlo, ¿no? No puedes evitar verlo y quedarte ahí. Contra el meme. Y bueno, para mí el ejemplo perfecto de meme político, y no lo voy a poder poner ahora porque lo tenía preparado para YouTube, ¿vale? Es la mítica explosión de Carrero Blanco sonando la canción Shooting Stars por detrás. Shooting Stars es una canción, típica del meme, es que se hacen como memes chorras con objetos voladores, ¿no? Por ejemplo, igual si un jugador de fútbol se cae queriendo, cogen a esa imagen de la caída y lo ponen con la canción Shooting Stars de fondo. Es una movida típica que tiene ya un montón de años, ¿no? Pero en pleno juicio a la mítica tuitera Cassandra, la que le metieron un paquete que te cagas, porque hizo un chiste sobre Carrero Blanco, salió el meme de Shooting Stars, pero con Carrero Blanco. O sea, solo eso ya me genera risa, ¿vale? Pero es que en esa chorradita hay implícito un contenido súper harto, ¿sabes? Porque en este meme está implícito, primero, un alegato político súper tocho a favor de la libertad de expresión, casi hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Hasta reírte de una persona que le pusieron una bomba y que salió disparado volando, ¿no? Ajá. En este meme también hay un discurso implícito sobre la consideración de Carrero Blanco como una víctima del terrorismo, ¿no? Porque a Carrero Blanco se le considera una víctima del terrorismo, pero no sé, el que hizo ese meme, desde luego que no lo es, ¿no? No lo vivimos así, ¿no? Mucha gente igual. Sí, bueno, se podría mantener una discusión filosófica, pero una discusión política, filosófica, sobre lo que es una víctima del terrorismo. Pero lo que está claro es que el tío que hizo ese meme no pensaba que Carrero Blanco fuera una víctima del terrorismo, ¿no? Y a los que no pensamos que lo era, pues obviamente nos hace muchísima gracia, y al reenviar eso estás haciendo un pequeño alegato a favor de la libertad de expresión, ¿no? Ese meme surgió en el juicio a Cassandra, ¿no? Como otra vez podemos volver a... Como una respuesta. ¿no? Eso es. Y bueno, ahora mismo no se hacen tantos chistes ni tantos memes sobre Carrero Blanco porque ese juicio ya terminó. Y vemos que al igual que un gen, el meme muere cuando las condiciones ya no son las... Se mandan bien de células allí donde hacen falta, ¿no? Para que cure. Efectivamente. Eso es, para que cure. Rula para que haga un posito, ¿no? Sí, entonces para mí el meme de Carrero Blanco y Shooting Stars es el meme político, por excelencia. Es el ciudadano Kane de los memes políticos, ¿vale? El ciudadano Kane. Entonces, ahora me gustaría hilar un poquito esto, porque estas unidades de transmisión cultural que son los memes, en su definición antigua y nueva, no solo ayudan a narrar una realidad, ¿no? A narrarla en realidad o a transmitir esta cultura, sino que también la generan.
el meme original de la vasija, tú cuando transmites la fórmula para hacer una vasija con barro, no solo estás narrando lo que tú hacías, sino que ya estás generando que una persona lo cree. Lo vuelvo a hacer. Exacto. Y el meme actual y el meme político, sobre todo, también construyen mucho la realidad, ¿vale? El meme construye mucho la realidad. El aquí sufriendo que acabamos de comentar, que no es considerado un meme, pero para mí es de original meme, ¿vale? Construye muchísimo la realidad. Te habla sobre las vacaciones de la clase media, ¿no? Y sobre lo que, bueno, es óptimo para ti si tú eres un ciudadano de clase media a la hora de las vacaciones. Y creo que en este sentido, el meme ha sustituido mucho al cine. Al cine de la Guerra Fría y de los 90, ¿vale? Al cine bélico y al cine, bueno, a los blockbusters palomiteros, ¿no? A las superproducciones de Hollywood, porque al final el meme el meme es parte de la cultura pop, no es alta cultura, ¿vale? Al igual que el cine palomitero de Hollywood tampoco es parte de la alta cultura, es parte de la cultura pop, de planes familiares, de planes de adolescentes, de ir al cine, de todo eso, ¿no? Entonces, esa industria de cine pop salía principalmente de Hollywood, ¿no? Que está en Estados Unidos. Y durante la Guerra Fría se utilizaron esas películas para hacer una propaganda, obviamente, bestial, y se moldeó la realidad, en cierta forma. Porque quiero poner un ejemplo aquí, que es la película, la tengo apuntada, porque nunca me acuerdo si es la 3 o la 4. Rocky 4, ¿vale? Rocky 4, Apollo Creed, que era el enemigo de Rocky en las primeras pelis, ¿vale? Lucha contra el campeón de boxeo de la Unión Soviética, que es Iván Drago, ¿vale? Y Iván Drago es una especie de máquina de matar sin sentimientos. Es un ser... No, es como una especie de Terminator, ¿vale? Y mediante Iván Drago, lo que está haciendo esa película es describir al arquetipo ruso, ¿no? Al enemigo. De hecho, en el combate entre Apollo Creed y Iván Drago, Apollo Creed, el americano, sale al ring con unos calzoncillos de la bandera de Estados Unidos y la canción Living in America de fondo, ¿vale? Y Iván Drago lo mata de un puñetazo y dice movidas absurdas. Perdona, Marian, dime. Tengo que ir a por mi cargador. Joder, me está dejando aquí solo. Hola, Senda. Bueno, voy a seguir. El caso es que Iván Drago mata a Apollo Creed, no muestra ningún tipo de resentimiento, ¿no? Y bueno, pues mediante esa película, Rocky IV moldeó la imagen del ruso como una especie de seres insensibles, una especie de máquinas de matar, cuando es absurdo que un país, todos los habitantes de un país sean así. Y tú piensas que es de coña y a día de hoy lo miras como algo kitsch. Perdona, Marian. Hemos criado con eso y todavía lo tenemos muy dentro, algunas. Sí, pero hoy en día lo ves como algo kitsch, algo superado, una chorrada, que puede serlo o no puede serlo, pero no te imaginas que tuvo el impacto cultural tan fuerte que tuvo. Y para mí el mayor ejemplo de que el cine de Hollywood tuvo ese impacto cultural fue que Ronald Reagan, aparte de haber sido actor antes de ser presidente de los Estados Unidos, ¿vale? Un buen día llamó a la Unión Soviética el imperio del mal. O sea, es un vocabulario de fantasía, ¿no? De novela de fantasía, no es real. Pero en el cine sí era el imperio del mal, ¿no? Sí que era. Efectivamente, en el cine lo era, pero a través de que lo fuera en el cine lo acabó siendo en la vida real, ¿vale? O sea, lo acabó siendo tanto en la vida real que el propio presidente de los Estados Unidos de América no solo era un actor, sino que llamó el imperio del mal a otro país, que es surrealista. De hecho, si hay algún fan de Rage Against the Machine entre el público, el disco Evil Empire es por eso, es por esa frase de Reagan, ¿vale? Y bueno, este meme de los rusos como rusos malvados ha servido para mucho, ¿no? Había un gráfico mítico que también tenía preparado para mostrar, pero no voy a poder. Facundo, ahora voy a tratar eso, no seas brasas, joder. Estaba yo leyendo. En mayo de 1945, el 57% de los franceses pensaban que la Unión Soviética había ganado la Segunda Guerra Mundial y en 2004 solo el 20%.
Y casi el 60% pensaba que había sido los Estados Unidos quienes lo habían ganado. Y ese es el poder del cine y ese es el poder del meme. Ya. Al legitimar a cara de la ciudadanía algunos estados y deslegitimar otros, ¿no? No hay más que decir que, se dice pronto, pero el 93% de los soldados alemanes que fallecieron en el frente lo hicieron en el frente oriental, luchando contra los rusos. O sea, fíjate tú si los rusos, 22 millones de rusos muertos atestiguan que Rusia ganó la Segunda Guerra Mundial. Pero en el imaginario colectivo, en Estados Unidos y en gran parte de Europa, se ve a Estados Unidos, ni siquiera al Reino Unido. A Estados Unidos como el vencedor de esa guerra, ¿vale? Y en este sentido, hay memes. Llamo a esto meme porque me lo sigue pareciendo, ¿no? Y hay otros memes como, por ejemplo, Rambo 3, ¿vale? La película Rambo 3 está ambientada en la guerra afgano-rusa de los afganos contra los rusos. Rambo lucha a favor del ejército afgano que eran talibanes, ¿no? Estados Unidos apoyó a los talibanes por el mero hecho de que estaban luchando contra Rusia. Y al final de la película Rambo 3, perdona, Marian. Eso les dio luego un poco la vuelta, ¿no? Pero bueno, sí. Pero bueno, en aquel momento era eso, ¿no? Ahora hoy en día los talibanes y los mujahidines son el mal encarnado, pero en aquella época pues no lo eran tanto. Y al final de Rambo 3 podemos ver un letrero que pone: esta película está dedicada a los valientes guerreros mujahidines de Afganistán. Ese es un ejemplo de meme que ha muerto porque la coyuntura política y geopolítica y militar ha dado totalmente la vuelta y eso ya no se puede decir y ese meme murió. Puede decir para nada. Entonces, bueno, pues bueno, un poco el poder de construcción social del meme, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que ver esto, yo creo, con esta historia de las películas, con los memes actuales? Yo creo que a día de hoy, en aquella época, no había un poder, no había en la izquierda una maquinaria como la de Hollywood para hacer películas que contrarrestaran ese mensaje, ¿no? Pero a día de hoy sí que hay un mensaje que puede contrarrestar los memes de la derecha y, de hecho, tengo que decir que en ese sentido llevamos la delantera, porque he intentado buscar memes de derecha para enseñar y, hostia, ni uno bueno, ni uno bueno. Uno. Bueno, ahora voy a hablar porque me ha mandado un primo mío antes de la charla y he dicho, él no me lo ha mandado con esta intención, pero he dicho, esto me viene perfecto. Bueno. Hay algo en el libro este de Homo Belamin, en el libro de gente, creo que lo tenemos los dos, el mismo libro, gente corriente o gente amable o gente maravillosa, que sale pues mucha gente de derecha con sus gatitos súper adorables y sus nietos y luego echando odio por las redes como a más no poder. Hay algún y como de es un horror, o sea, muy kids todo. Hay memes ahí de izquierdas, pero son súper kids, demasiado banderas, demasiado de todo, o sea, es demasiado. Sí, hay que decir que en ese sentido van un paso por detrás que nosotros y es de las pocas batallas que la izquierda está ganando. Pero, bueno, lo que quería decir es que en este fuego cruzado de memes que existe en Internet, digamos, yo me fijo mucho en Culomala, ¿vale? En la cuenta de Instagram que me imagino que conocerás y de la que he hablado al principio, que me ha ayudado un montón con esta charla, ¿vale? Sí, Culomala hace pequeños memes, ¿vale? Pequeñas unidades de transmisión cultural, feministas, de izquierdas. Pero si tú coges, es curioso, porque si tú coges y ves todo su feed de Instagram, al final lo que hay es un discurso político súper coherente, ¿sabes? A través de, bueno, a través del formato meme. Valen como individuales y luego, si quieres saber qué opina esa persona, tienes que ver todos los que ha hecho. Efectivamente. Entonces, esta batalla entre memes que existe, ¿vale? Para mí tiene que ver en un sentido con las batallas de titulares en los periódicos, ¿no? Estuve buscando a raíz de esto los periódicos, las portadas de los periódicos el día después de que ETA anunciara el fin de la lucha armada, ¿vale? El Mundo tituló ETA punto y seguido, el ABC tituló ETA ennegrece aún más su historia y La Razón mató 2 páginas de un tiro diciendo ETA se disuelve para iniciar un proceso en el País Vasco. En cambio, el Diario Vasco publicó un tímido fin de ETA y al Diario de Noticias un ETA confirma en una carta que se disuelve.
la diferencia entre esto y los memes es que, bueno, básicamente que tú puedes hacer memes, no tienes que ser la dueña de un periódico para poder hacer esto, ¿vale? Es como si los titulares se hubieran traspasado al pueblo llano y cualquier persona pudiera lanzar titulares, ¿vale? De hecho, en todo un día que te llegan 100 memes a tu móvil, es como que hay algunos que se te quedan aquí, ¿no? Y que luego dices, ¿has visto este? Y que yo que sé, que lo recuerdas y que es como el titular de ese día, ¿no? El titular. Bueno, en cualquier caso, en los memes también quería comentar que se da una cosa perdón, al revés, en los titulares se da un efecto que en los memes también sucede, pero menos. Es el famoso efecto túnel, ¿no? Que es de tú solo lees los periódicos que a ti te gustan, entonces te genera una sensación de que todo el mundo piensa igual que tú y luego llega el día de las elecciones y no comprendes cómo no has ganado por una mayoría absoluta abrumadora. En cambio, como hemos comentado antes, ¿no? El meme, al poder hacer cada uno el suyo, hay mucha más fluctuación entre un bando y otro, ¿no? Hay mucho más fuego cruzado, por decirlo así, que con la prensa. Es muy difícil que yo le envíe a mi primo un artículo del Gara o un titular. En cambio, un meme inocente, como quien tira la piedra y esconde la mano, un meme que, yo qué sé, que no sea capaz de contrarrestar porque es un razonamiento muy puro, ¿vale? Pues, sin ir más lejos, hoy un primo mío me ha mandado un meme que era un GIF en el que una persona iba a sacar dinero de un cajero y aparecía Pablo Iglesias haciendo así. En este meme es el meme de Carrero Blanco, pero de derechas, ¿no? En este meme hay implícito que en España va a haber un corralito, que es probable, que existe una posibilidad de corralito, y que el responsable es posiblemente el puto vicepresidente tercero del gobierno, Pablo Iglesias, ¿vale? Me lo ha pasado a mí y bueno, pues yo me río, sin más, no me supone nada, pero es posible que a muchos de sus amigos ellos ahora mismo, según hablamos tú y yo, están pensando que en España la posibilidad del corralito es real. Igual que compraron 1 millón de rollos de papel higiénico, pueden que vacíen sus cuentas bancarias esta tarde, quién sabe. Todo puede ser. Entonces, bueno, a donde quiero llegar con esto es que es muy importante ser consciente de la importancia que tiene que estar generando este tipo de contenido permanentemente y empujar y apretar, ¿no? Igual que en la antigua normalidad empujábamos y apretábamos en la calle, bueno, ¿no? Al final la forma de transformar la sociedad, las urnas han valido a veces, pero siempre el método que ha conseguido cambios profundos han sido las calles, ¿vale? Sí, Susana, nos lo ha pasado a toda la familia, pero bueno, me venía bien. ¿Qué quieres que se haga? Bueno, lo que está diciendo es que no hay que dejar nunca de lado el materialismo y la acción directa, jamás, ¿no? Pero que descuidar el relato tiene sus consecuencias, ¿vale? Nos puede parecer súper banal esta guerra cruzada de memes, pero como ya digo, yo creo que ayuda mucho a construir la realidad y hacernos una idea del mundo en el que vivimos, ¿no? Hay un ejemplo, perdona, Marian. No. Iba a decir que sí, que tiene peligros de despolitización o que nos digan, o que leamos lo que has dicho tú antes, un poco, que leamos un poco los memes que nos llegan de nuestro círculo y no sales de ahí. Yo no he recibido ningún meme de esos de derechas, ¿entiendes? Entonces, yo creo que claro, y entre que no te los mandan porque saben lo que piensas, así que, o sea, que igual al final estás tú un poco con los memes de tu cuerda, ¿no? Y que a ver, esto sí que pasa en los memes también, pero en la prensa clásica es mucho más exagerado, porque para empezar tienes que pagar por los periódicos. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, como ejemplo de esta construcción, ¿no? del valor de estas luchas simbólicas y de estas guerras culturales, me gustaría poner el ejemplo de la palabra expropiar, ¿vale? Expropiar, bueno, para mí es fundamental, es una herramienta fundamental que tiene que tener el Estado a la hora de construir una sociedad igualitaria. No se concibe la posibilidad de una sociedad igualitaria sin la expropiación, sin la intervención del Estado, porque los que más tienen nunca, jamás en la historia de la humanidad han querido dar parte de lo que tenían a los que menos tienen. Y eso se hace por la fuerza o no se hace. Entonces, para mí,
y para la izquierda históricamente expropiar ha sido absolutamente fundamental. Pero desde la caída del muro de Berlín, la izquierda descuidó mogollón esta batalla cultural, yo creo, y al final se consiguió hacer que expropiar fuera algo negativo, algo de lo que acusar a alguien, ¿no? Algo malo. Ajá. Se ha llegado a dar ya a día de hoy, o sea, ya te hablo de la década de los 2010, peña de partidos de izquierdas, o vamos a decir a la izquierda del PSOE o del PSOE, discutiendo por a ver quién expropiaba menos. es que es de locos, ¿sabes? Pero, o sea, bueno, si estás a favor de expropiar o conoces bien el concepto, te parecerá una puta locura que tus a priori compañeros de trinchera estén discutiendo por a ver quién hace eso menos. Ya. Es como si, no sé, o sea, es que no se me ocurre ni siquiera un ejemplo. Es como si dos feministas, no sé, discutieran por a ver quién hace menos algo básico del feminismo. Es como si fuera políticamente incorrecto lo de la expropiación. Eso es. Y esa batalla, la batalla por la palabra expropiar, yo creo que está bastante perdida, ¿eh? Yo soy partidario de inventar una nueva, en plan, no sé, coger. ¿Sabes? Hagámoslo todo, repartirlo. De hecho, a Pablo Iglesias a veces le sacan un discurso que hizo en La Tuerca hace 800 años en el que dice, democracia es expropiar. Y la peña en plan, mira lo que decía Pablo Iglesias. Y es como ya, pues, no sé. Lo que me jode es que no lo diga ahora. ¿Sabes? Va a decir, ¿eh? Ahora no lo va a decir. Ahora no lo va a decir porque se perdió esa batalla cultural, ¿vale? Y los memes son una herramienta súper potente para ganar las batallas culturales que se están librando ahora. Nacionalizar, eso es. Nacionalizar, eso es. Esa palabra a mí me gusta mucho más, expropiar, también te lo digo. Represtar también está guapo, publificar. Hostia, esto, peña, hay que apuntar, ¿eh? Son buenísimas. ¡Expropiese! A Riguri, citando al comandante Hugo Chávez. A ver si alguien se anima a decir una más, que me están matando de la risa. No sé si va con delay o la peña se ha cortado, pero bueno. Bueno, voy a ir terminando ya, pero quería hacer una mención a lo que para mí ha sido el fenómeno memético de la temporada, ¿vale? Que es la Euskal Memeguintza, estas páginas que han salido de memes en euskera y que ponen el centro de su difusión cultural en Euskal Herria, vamos a decirlo por simplificar. No es tanto en la política ni en la cultura, sino en Euskal Herria, a todos los niveles, ¿no? Ajá. Entonces, aquí hay una cosa, o sea, me parece que han sido, sinceramente, uno de los mayores revulsivos de la cultura vasca de los últimos años, porque, bueno, no voy a ponerme de aquí a despotricar sobre la cultura vasca o lo que sea, pero bueno, me parecen efectivamente a rigor y referentes. Desde el alto el fuego de ETA, el debate político se ha trasladado un montón a Madrid, ¿no? En Euskal Herria vemos imágenes del Parlamento español como no veíamos antes ni en 3 meses. O sea, vemos las imágenes en un día, o sea, lo vemos todo y antes no se prestaba ningún tipo de atención al Parlamento español, ¿no? También ha coincidido mucho con la irrupción de Podemos, con la corta vida de Ciudadanos, con el auge de Vox. O sea, han pasado un montón de cosas en Madrid y han dejado de pasar en Euskal Herria. Entonces, bueno, pues un poco de manera natural. Luego el conflicto catalán también, pues ha hecho que en Euskal Herria se preste mucha más atención a Madrid y a Barcelona que a Euskal Herria, ¿no? Y muchos debates han girado también allí, ¿no? O sea, es ahora mismo el mayor referente de la izquierda abertzale, uno de los, después de Arnaldo Otegi, es Óscar Matute, que es parlamentario en Madrid. Y de Esquerra Republicana no es Joaquín Bosch, es Gabriel Rufián, que también está en Madrid. O sea, esto es un cambio súper fuerte, ¿no? Y esto obviamente se refleja en las redes sociales y en los memes que se hacen desde Euskal Herria, ¿no? Pero, desde que surgieron estas páginas Trapnaldo, Maqueto, Comando al Boca, todas estas, a nivel memético, a nivel cultural, en Instagram... Está surgiendo ahí otra vez la llama, ¿no? Está surgiendo la llama otra vez. Pues no voy a decir que han desplazado el eje, pero han vuelto a poner un montón de foco en Euskal Herria. Y eso no se ha hecho ni desde el DEIA, ni desde el Gara, ni desde ETB, ni desde Bildu, ni desde el PNV, ni desde nada. Eso lo han hecho los memelaris vascos, ¿sabes?
Cada uno desde su casa, ¿no? Cada uno desde su casa. Sí, y yo una vez en Jaias de Bilbo conocí a un chico de los que llevaba Trapnaldo. Casi me hago pis encima de la emoción, o sea, ídolo, referente, héroe, ¿vale? Y era un chaval de 20 años, o sea, no era ahí un... ¿Sabes? Era un chaval de 20 años, en plan, 10 años más joven que yo, ¿sabes? Pues eso, que él y sus colegas consiguieron, bueno, no virar el eje, pero sí que pusiéramos un foco aquí. Atención. Exacto, que no, bueno, que de ninguna otra forma pues se ha conseguido poner. Tampoco sé si se ha intentado o qué cojones, ¿no? Pero bueno. Ya. Tú estás diciendo que ya acabamos, ¿no? Dentro de nada. Sí, esto era para terminar, pero bueno, esto era simplemente un ejemplo. No, yo te quiero hacer un par de preguntas, porque no he leído mucho, que tienes tantísimos seguidores, que no he leído mucho lo que te ponen, más que lo de Facundo. Y yo sí te quería preguntar, ¿cómo, no sé, qué idea, cómo imaginas tú que los memes pueden ayudar en la lucha obrera o cómo se está, ¿sabes? Pues, sí. Para mí, los memes como más pueden ayudar en la lucha obrera es, como he comentado antes, difundiendo un relato y ganando al otro relato, ¿no? Por ejemplo, hay una especie de idea actualmente en la sociedad que es que si no se te han dado también los estudios. Ese Arnaldo, justo estábamos hablando de ti hace un segundo. Como que de alguna manera, si eres pobre es porque tú no te has esforzado lo suficiente, ¿vale? Si eres pobre es porque te lo mereces. Esto es mentira, ¿vale? Si asumimos que una vida digna depende del dinero, todo el mundo tiene que tener derecho a tener dinero, ¿vale? Pero esta narrativa ahora mismo no se defiende desde la izquierda, no se defiende desde ningún lado. Igual que los aquí presentes Trapnaldo y compañía consiguieron volver a centrar la atención en un debate político centrado en Euskal Herria, se puede hacer eso, se puede extender la idea de que nadie se merece no tener derechos, ¿sabes? Ajá. Eso es, sí. Meme a David de Bacarra. Están desde el balcón de mi casa mandando mensajes aquí, o sea, es muy fuerte. Esta vida es... Igual ahora las pongo a hacer memes. Tanto comerte para mucho meme, dice el puto Rubén. La verdad es que sí. Ahora, comando al Boca. A ver, comando al Boca. Que la dinera ya, joder. Soy Tansen. Bueno, se lo han perdido, se lo han perdido. Bueno, a ver si luego puedo hacer una oportunidad de dejarlo subido como una story o algo así. Arnaldo. No te metas contra Arnaldo, comando al Boca, que son máquinas. Comando al Boca también hacen memes, ¿no? Es de los que has hablado antes. Comando al Boca fue el primero que yo conocí, de hecho. O sea, no sé si fueron los primeros, pero a mí fueron... Solo me gusta Cancel das Fuck. Sí, Trapnaldo, luego cuando corte esta historia lo intento subir, que fue el primero que... Bueno, pues resumen, Marian, respondiendo a tu pregunta, y ya solo intento. Respondiendo a tu pregunta, creo que los memes pueden ayudar a destruir esas narraciones falsas, malvadas, esto sí que es el puto imperio del mal. De no has trabajado suficiente, por eso eres pobre, no has trabajado lo suficiente. Exacto. Y es como, bueno, o sea, en fin, ¿qué te voy a decir? Todo el puto día currando y no me llega para el colorete, ¿me entiendes? O sea, no es verdad. Entonces, bueno, ya que los memes nos dan esta posibilidad, nunca hemos tenido la oportunidad de hacer esto, bueno, en el cine. A ver, sí se han hecho películas con estas reivindicaciones, pero obviamente no se han hecho películas al nivel de Rambo con una narrativa de izquierdas, ¿no? Que tengan esa proyección tampoco, claro. De hecho, la película Rocky de la que hemos hablado antes es precisamente lo contrario, ¿no? Rocky, básicamente, sube y baja muchas escaleras muy rápido y por eso gana al otro. Pero en cambio, si no haces eso, perderás y eres un puto loser y es tu
tu problema y tienes lo que te mereces. Y esto es mentira y es falso, porque mereces tener una vida digna, hagas lo que hagas. Incluso las personas más despreciables del mundo tienen derecho a que se cumplen sus derechos humanos. Bueno, el señor que iba en la manifestación, que la has colgado tú, con su chofer manifestándose, yo no sé si tiene derecho a algunas cosas, la verdad, te digo. O sea, no sé, habría que hacerle unos cuantos memes a ese, habría que hacerle unos cuantos memes, mandárselos a su casa. Hostia, mira, ni en incluso en la revolución de los Cayetanos, la derecha no ha sido capaz de producir memes de una calidad como los que puede producir, bueno, Mala, que ya le he citado 50 veces hoy, o Trabnaldo o Comrade Broccoli en el mundo anglosajón. No tienen esa capacidad. No, lo siento, pero a cada uno se le da bien lo que se le da bien, pero ellos hacen sus putas pelis de mierda. Tienen derecho a la guillotina. Eso es. Cuidado con Roge, acorralar y acorralar. A ver, que yo no digo que haya ningún... No, ¿sabes lo que voy a hacer, Tocho? No te voy a dar vela en este entierro porque me vas a joder la charla. Bueno, no sé qué más decirte. Quiero nombrar Chirvilenea, porque no lo hemos nombrado, creo, y bueno, todo esto parte de las jornadas de lucha obrera de Chirvilenea. Y habrá más cosas, digo yo, habrá más cosas. Nos saldrá técnicamente peor, puede ser. Todo puede ser. Esta ha estado muy interesante. Esta ha estado muy interesante. Me ha encantado lo del unicelular. Me ha encantado. El meme es un organismo unicelular. Como una ameba flotando. Uno solo no hacen nada, pero muchos te hacen tener una idea, lo que decías tú, muchos te pueden hacer tener una idea de los derechos a los que te están quitando, por ejemplo. Sí. A ver, voy a ver qué ha dicho mi colega Cosme un segundo. Bueno, ¿estás a gusto, no, Marian? Podemos alargarlo. Mira, lo que dice tu colega es, lo jodido es que en la derecha americana piensan lo contrario y hace años empezó el The Left Can't meme allí. Nada, mentira. El meme... A ver, espera, comentarios. Ah, ha puesto Isa. ¿Me los lees tú, Marian? Sí. Estoy intentándolo, es que este puto dedo se me va, pero sí. A ver, quieto. Hay una pregunta interesante, que si pueden los memes sustituir a los fanzines no era... si pueden los memes sustituir, ya no lo encuentro. Esto va como muy rápido. Oh, hay uno en inglés, ¿te lo puedo leer? Joder. Me parece maravilloso leer en inglés. A ver, pero que te comanda el boca, que estoy seguro de que... Están vacilándonos, vale. Oye, por favor, que soy una señora mayor, no vaciléis. Bastante me cuesta entender lo que es un meme, que me he tenido que estudiar, como para venir aquí, ¿sabes? Isabel dice que la diferencia entre el cine de Hollywood patrocinado por el gobierno de Estados Unidos y los memes son gratuitos. Y la izquierda lleva la delantera, es un fenómeno que ocurre porque, claro, porque es gratuito. No tenemos que contratar a nadie. La gente lo hace por amor. Sí, efectivamente. Por eso, obviamente yo, si digo aquí que ahora mismo toda la izquierda tiene que coger y ponerse a hacer superproducciones y poner mañana 100.000 en los cines de Estados Unidos, pues nos vamos a quedar como ok. Pero sí que podemos hacer memes. Y bueno, insisto que no estoy diciendo que ahora todo se libre en Internet ni nada por el estilo. Solo digo que esta batalla cultural transforma la realidad y el materialismo, pero que obviamente no hay que dejar nunca de luchar y bregar en la calle como hemos hecho siempre y como siempre se tendrá que hacer, gobierne quien gobierne. Eso está claro. Facundo pregunta si los memes pueden sustituir a los antiguos pasquines. Sí, ¿por qué no? Bueno, de hecho los pasquines ya están sustituidos, ¿no? Ya. No es que sea un formato que esté en la brecha. Ya, pero es lo mismo pero digital, ¿no? Sí, yo diría que sí. Vale, guay. Y luego lo de inglés, con la ilusión que me hacía leer en inglés, no lo voy a leer, porque si me están vacilando... No le hagas ni puto caso a Comanda del Boca. Por favor. O sea, no, para nada. La palabra chirulas y chirulo ya son partes del lenguaje popular.
Con 55 he aprendido a apreciar y a entender memes gracias a mi primo. Esa es Siempre mi hay prima algunos. Simone. Siempre hay alguien que te explica. Yo también, o sea, ya tengo una edad y la verdad es que hay cosas. Me flipa mucho la inmedia, o sea, me flipa mucho los memes como lenguaje político. A mí lo que más me preocupa de todo es la despolitización y pienso, sí, mucho compartir memes, que un poco yo creo que es lo que está diciendo Giuseppe, ¿no? Mucho compartir memes, pero hay que salir a la calle. O sea, no vale de nada que tú te mandes con tus primos memes de izquierdas si no sales después a la calle. Entonces, bueno, eso, Efectivamente. ¿sabes? Pues tendremos que salir. Eso en algún momento habrá que salir, sí, pero bueno, quería pues hacer esta, yo qué sé, pues que no hay que descuidar tampoco esa guerra cultural. No, porque además es muy divertida. Sí. O sea, eso también es un punto del que no hemos hablado, pero yo, por ejemplo, con tus stories me muero de la risa. O sea, es como algo que espero a ver qué ha pasado hoy, ¿sabes? Yo paso, últimamente con todo esto, paso de ver las noticias, no sé qué, y de repente es como un buen resumen, ¿sabes? Un buen resumen que me das tú, en 5 minutos lo veo y ya está. Está guay. Pues sí, efectivamente. Luego, yo qué sé, los memes tampoco engañan a nadie, no van como los periódicos, ¿no? De nosotros te contamos la realidad y tal. Eso es. Eso es. Por cierto, creo que esto al de 1 hora se corta y no sé cuánto llevamos. Pues llevaremos casi, no, 1 hora no, porque son las 7:30 y hemos empezado tarde, a las 6:30 tarde, porque hemos tenido que cambiar de canal y todo eso. Así que, más o menos, ¿eh? Llevaremos 15 minutos menos. Muy bien. Llevaremos 3/4 de hora o así. Los memes son gratuitos, sí, eso es lo que hemos comentado, que es tu gran ventaja. En Estados Unidos han optado por reapropiarse de los términos que usa la derecha para usarlos en su contra. Sí, esto lo ha dicho Pablo y tiene, o sea, he leído algo al respecto, un momentito, y he leído algo al respecto, pero no me he enterado bien, o sea, no lo he leído en profundidad. Pero bueno, tal vez Pablo nos pueda hacer otro comentario y contarlo ahí, pero bueno, como va con delay. Bueno, los memes no te quieren vender. Yo no sé si no te quieren vender. Yo he estado esta semana leyendo alguna cosita para venir a esta charla un poco preparada, aunque luego nunca estás, pero bueno. Y sí que hay también como empresas que te venden cómo hacer memes para promocionar tu empresa, para no sé qué. O sea que hasta cierto punto, no sé, puedes. Los memes, no sé, claro, y ahora estamos hablando del meme, pero en realidad estamos hablando solo del meme político, no estamos hablando del meme en contexto general, porque vamos, los memes ya son el pan nuestro de cada día de la publicidad, esto es así. Claro, bueno, pero hablando de vender me refiero a que pues eso, lo que hablábamos el otro día, que de repente puede haber un gran lobby que se ponga a producir imágenes para hacer que unas elecciones vayan para un lado o para el otro, yo qué sé, tienen su poder, ¿no? Sí. Tienen su poder. Dice Tocho que los memes solo valen para hablar entre gente que vive rodeada de memes. Y bueno, no sé, no te sé decir. Yo creo que mucha gente recibe los memes sin ser consciente de que están recibiendo una píldora política, ¿eh? Los gurasos compartiendo memes de Jordi en vídeo. A ver, pero ese no es un meme político. Aunque, bueno, yo qué sé. No sé, yo creo que el meme sí que permea un poco a la cultura de Internet. O sea, sí que traspasa la cultura de Internet. ¿Traspasa, tú crees? A ver, claro, porque hoy en día el WhatsApp funciona a través de Internet, pero no lo consideramos la cultura de Internet. No. O sea, la cultura de Internet la consideramos, pues, YouTube, por ejemplo, yo qué sé, Twitter, tal vez, las páginas concretas, ¿no? Como 9gag o 4chan, páginas muy de memes. Pero yo creo que el meme traspasa ese formato en el momento en el que existe el WhatsApp, básicamente. Ah. Sí, bueno, dice Blanca que quedan 10 minutos de live. Obviamente no voy a hacer devolver, sino que yo creo que... No, ya está. Sí. Pero sigamos con esto, que me interesa. Es que el WhatsApp
es o sea, es el vehículo por el que se transmiten mogollón de memes y el WhatsApp lo tiene mogollón de gente que no está dentro de la cultura de Internet. Efectivamente. Claro. Gente mayor, no sé qué, que igual controla el WhatsApp y se envían y reciben y envían memes, pero no, igual no crearlos, ¿no? Pero sí contribuir a la difusión. Sí, mira, dice esto que es complicado de decodificar muchas veces. Yo creo que puede ser complicado decodificarlo a un nivel, a pillar todo el subtexto político como el meme de Carrero Blanco que comentaba antes. Pero tiene muchas capas, ¿no? Tiene muchas capas. La idea creo que sí que se pilla. Cuando te mandan el meme de Pablo Iglesias, así abriendo un cajero automático, como de que hay un corralito, a ver, te decodifica fácil que lo que te están diciendo es que no vas a tener dinero y que va a haber un corralito en España y que la culpa va a ser de Pablo Iglesias. Puede que no lo sepas poner en palabras, pero se decodifica fácil. Pero sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Arrigurri, el meme de derechas me imagino que funcionará y habrá buenos en forocoches. Yo creo que no hay muchos buenos de derechas, ¿eh? A ver, claro, como a nosotros nos irritan, pues nos es más complicado apreciar uno bueno. A mí me ha costado la hostia, encontrar algunos para enseñar hoy, que al final no hemos podido hacer por YouTube y no he podido enseñar, pero guau. Mira, lo que dice Pablo, hay términos como CAC o SIMP que utiliza la derecha para referirse a hombres de izquierda, aliados sumisos del feminismo. Me imagino que lo que quiero decir es que esos hombres se han apropiado de eso, igual que la palabra en queer. Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, es de lo que hablaba antes. Efectivamente. Pues nada, Giuseppe. Pues nada, chicos, Paula, lo voy a intentar subir ahora a las stories, ¿vale? Que acaba de meterse. Pero bueno, era de 6:30 a 7:30, son 8:20. Nos despedimos. Ha sido un placer hablar contigo. Gracias por ver. Las jornadas de Chirvilenea siguen. Lo podéis ver en el Facebook de Chirvilenea. Hay más charlas y más cosas online. Esperemos que sí se pueda hacer por YouTube. El martes que viene una buena amiga mía está en una también sobre economía feminista, economía de cuidados. Ahora eso tenemos que darle caña también. A eso hay que meterle mucha caña. De manera personal todos enterarnos un poco de qué va la vaina porque seguramente no nos van a dejar, pero hay que ir dando pasos hacia un cambio, ¿no? Que nos gustaría. Pues, o sea, yo quiero un palacio, a ver si me entiendes. Yo quiero un palacio que me toca. Me toca un palacio que si no... Vete a Neguri con una metralleta y hazte con un palacio. Ningún jurado, bueno, muchos jurados te condenarían, pero no nosotros. Efectivamente, yo lo comparto. Bueno, corazones, ha sido un placer, ¿eh? Sí, ha sido la hostia, me lo he pasado súper bien. A pesar de... Una cosa voy a decir, ¿eh? Esto de tener que cambiar de plataforma, pam, pam, pum, pam, a mí me ha puesto muy nerviosa. Yo tenía preparado un súper discurso para decirte y al final no he podido. Sí, yo también tenía preparadas cosas que no he podido, pero bueno, yo qué sé, pues ya está, no se ha podido.